Bueno, nosotros consideramos que lo que ha dicho la senadora María Rosario Guerra lo compartimos. Consideramos que hay unos puntos por mejorar. Para no tomar y repetir las cosas, me voy a enfocar en algunos temas que consideramos que hay que fortalecer. Consideramos que es muy preocupante que en ese tiempo de la pandemia del COVID-19, el poco seguimiento que se ha hecho a las denuncias de aborto en casa, que se lo hicimos al Ministerio de Salud, pero hasta este momento no había ni un solo informe, ni el Ministerio de Salud ni la Superintendencia de Salud, sobre estas entidades que han animado esta práctica en medio de la pandemia, prácticas completamente ilegales. Incluso ya hay una APP que lo promociona. Y quisiéramos solicitarle muy respetuosamente al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud un informe oficial al pueblo colombiano sobre esas circunstancias. Como Colombia Justa Libres y como senador de la República y parte de la bancada Provida, estaremos muy atentos a que el gobierno se exprese sobre este particular. Igualmente, debemos de decir la necesidad de evidenciar que hay 279.000 PQRS que identifican que hay EPS y hospitales que no han atendido correctamente la necesidad hospitalaria de atención en Colombia. Y también se requiere un informe claro por parte de la Superintendencia de Salud sobre esos 279.000 denuncias de mal manejo en medio de esta pandemia por parte de las entidades de salud. Falta de control de la superintendencia sobre los recursos entregados a las EPS. Según el decreto 532/2020, no tenemos un informe claro sobre eso. El superintendente de salud nos informó en la comisión cuarta que apenas están haciendo algunas auditorías sobre ese particular. Y también consideramos que hay que mejorar la atención de los trabajadores de la salud. Hay 680.000 trabajadores a los cuales no se les ha entregado elementos de bioseguridad. Nosotros consideramos que aunque las ARL aparecen como las que deben de hacerlo, es el gobierno el que debe garantizar la entrega de esos elementos y ya el gobierno se arreglará con las ARLs y con las entidades prestadoras de salud, pero es el gobierno que tiene que llegar directamente a todos los trabajadores de salud con esos elementos de bioseguridad. Sigamos adelante, por favor. En ese sentido, también para la población más vulnerable del país, digamos que se han entregado, qué pena, me están apareciendo una cosa aquí extraña en pantalla, si me ayudan con eso. Gracias, muy amables. Frente al capítulo de atención de la población vulnerable, tenemos que indicar que los beneficios que se han entregado, lo que le estamos solicitando y como propuesta al Gobierno Nacional, es que se dupliquen los beneficios que se han entregado a nivel de ingreso solidario, igualmente que se amplíe la atención de adulto mayor, de población adulto mayor, que se amplíe la atención a jóvenes en acción y a familias en acción y que como se llegue hasta el 31 de diciembre. Agradecería la siguiente, Filmina, por favor. Y por eso estamos solicitando que el ingreso solidario pasemos de 3 a 4.5 millones de familias beneficiadas, se duplique la transferencia de lo que significa el ingreso solidario y, como les decía, lleguemos hasta el 31 de diciembre con este acompañamiento a la población vulnerable. Es importante anotar que el Gobierno Nacional amplió el tema del subsidio a los servicios públicos, no solamente estrato 1, estrato 2, sino estrato 3 y 4, pero también solicitamos que eso sea hasta el 31 de diciembre como mínimo para acompañar a la población vulnerable de nuestro país. Ya estrato 3 y 4 ya son población vulnerable ante las difíciles circunstancias de inactividad laboral y empresarial de nuestro país por causa de la pandemia. Sigamos, por favor. Hay que destacar que en educación el Gobierno Nacional ha atendido las solicitudes del gremio educativo, ha atendido las solicitudes de diferentes congresistas, en ese particular de parte nuestra como Colombia Justa Libres, que hemos tenido este compromiso con la educación y el gobierno ha definido los préstamos para matrícula y pensión de estrato 1 y estrato 2, cuyos padres tendrán la posibilidad de condonar completamente el crédito, el 100%, y para los padres de estrato 3, una condonación del 80% y para estrato 4 del 50%. Hay que reconocer también las nuevas líneas de acompañamiento del ICETES que se ha dado para la educación superior y consideramos que esto es un avance importante en el tema educativo que obviamente requiere
reitero, acompañamiento hasta el 31 de diciembre, que es muy importante frente a esta crisis. Sigamos adelante, por favor. En cuanto a protección del empleo, frente a los índices actuales, hay que indicar frente al 19.8% de desempleo al cierre de abril, en términos teóricos, sabemos que esto se mide, es por la cantidad de personas que salen a buscar empleo y obviamente no todo mundo sale a buscar empleo por el temor al contagio. Significa que esa tasa es muy teórica, se calcula que más o menos puede ubicarse en cerca del 30% de esa tasa, y eso ahonda lo que indicó la senadora María Rosario Guerra en el sentido de que los alivios y acompañamientos que se ha dado a población vulnerable, a MIPYMES y a protección del empleo por parte de la banca privada ha sido absolutamente ineficiente. Sigamos adelante, por favor. El esfuerzo que ha hecho el Gobierno Nacional en cuanto a subsidio parcial a nóminas ha tenido un costo fiscal de 6 billones de pesos, ha beneficiado 6 millones de trabajadores. Sin embargo, la tasa de desempleo pues ascendió a los niveles que ya indicamos del 19.8%. Y obviamente hay que trabajar muy duro porque según los pronósticos del Banco Interamericano de Desarrollo, la destrucción de empleo puede llegar a tasas hasta el 14.4% si esta recesión se prolonga. Sigamos adelante. La autorización del teletrabajo ha sido importante, eso hay que reconocer, una iniciativa muy importante, la iniciativa del teletrabajo, que hoy vemos los beneficios de esa política pública, pero obviamente se requiere el acompañamiento porque personas de bajos ingresos no tienen garantizado el Internet en el 100% del territorio nacional. E igualmente el costo, los servicios públicos se han incrementado de manera importante y ahí se requiere tomar acciones correspondientes. El Gobierno Nacional deberá revisar en cabeza del Ministerio de Trabajo de manera prioritaria las más de 2.000 quejas de colombianos que fueron obligados a solicitar una licencia no remunerada o a presentar su renuncia. Eso nos inquieta y nos preocupa de manera especial, inclusive por la inactividad de los juzgados para poder atender estas quejas. Desde Colombia Justa Libres y en mi calidad de senador de la República quiero presentar mi total desacuerdo en la parte del decreto 568 del 2020 frente al impuesto solidario que se le está cobrando a las pensiones que son mayores a 10 millones de pesos. Primero, porque el decreto, de una manera irrespetuosa, indica que esas son megapensiones y hay colombianos que eso obviamente los ha ofendido porque eso no son megapensiones. De hecho, las pensiones no son un ingreso salarial, son un ahorro de los colombianos y nos parece que fue desacertado tomar algo que es un ahorro de trabajadores de 30, 40 años de su trabajo, ahora en su edad más vulnerable, personas de más de 70 años que tampoco pueden salir de la casa y encima se le cobra un impuesto, e invitamos al Gobierno Nacional a rectificar eso porque lo consideramos un abuso hacia los pensionados del país. Más de 30.4 millones de pesos de ayudas del Gobierno Nacional para atender la crisis del COVID-19 se ha transferido a través de la banca privada. Sin embargo, la asignación de créditos es lenta y muchos de estos recursos no llegan principalmente a las MIPYMES. La banca estatal cuenta con 16 instituciones financieras agrupadas en el holding bicentenario. La pregunta es, ¿por qué no usar la capacidad del Estado para transferir de manera directa las ayudas a los ciudadanos? Y sobre eso, el holding bicentenario, debo hacer la pregunta y quisiera que el viceministro que hoy nos acompaña me pueda responder por qué el decreto o a qué se refiere el decreto cuando habla de una conformación de empresa mixta. ¿Se refiere que la banca estatal va a tener privatización de alguna manera? Porque eso no fue lo que aprobamos en el Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros aprobamos el hecho de un holding bicentenario, pero no de ninguna manera privatización alguna de la banca estatal. Quisiera despejar esa duda y le pido amablemente al viceministro que por favor en su participación nos pueda ayudar a despejar esa inquietud que muchos congresistas y muchos colombianos tienen. Sigamos adelante. La banca estatal no atendió a la población vulnerable, a las MIPYMES y a los empleados, se hizo a través de la banca privada, con barreras comerciales, demoras en la atención y con cobros de intermediación financiera, que es el colmo en medio de una crisis. Ante nuestras reiteradas solicitudes, inclusive por parte de la Comisión Cuarta del Senado de la República, también lo hicimos de manera directa en mi calidad de senador de la República en control político a la superintendencia financiera, Bancoldes y Findeter han sido habilitadas para atender de manera directa y sin intermediación de la banca privada las solicitudes de crédito. Esto nos lo informó
esta misma semana el superintendente financiero en un debate de control político en la Comisión Cuarta. Es una buena noticia para Colombia, pero se requiere capitalizar de inmediato la banca estatal para poder atender las circunstancias que el país necesita ahora. La tasa de usura, la tasa de usura estaba indicando que debe haberse reducido en un 60% como mínimo. Sin embargo, esa tasa de usura solamente se disminuyó en los microcréditos, pero en las otras líneas de atención sigue siendo igual de alta que antes de la emergencia económica, y consideramos que en eso se está fallando. Debe haber una reducción de mínimo el 60% en la tasa de usura para que los colombianos, el costo del dinero sea menor y se le pueda aliviar realmente la vida en estos momentos tan difíciles que todos los hogares de Colombia están experimentando. Sigamos adelante. Pensamos que en temas de reactivación se debe revisar de inmediato los TLC para privilegiar el empleo de los colombianos. 16 millones de toneladas de importación de alimentos, que representa cerca de 3 millones de empleos directos e indirectos en el país, demanda toda la revisión, toda la atención y todo el cuidado. E instamos a todo el Congreso a trabajar mancomunadamente una reforma rural que responda a la grave situación que tienen los colombianos hoy. La reforma rural que requieren los colombianos para garantizar la seguridad alimentaria del país. Sigamos. Invitamos al gobierno, al Congreso, a la sociedad civil y a los gremios a conformar la gran alianza por la protección y la promoción del empleo en Colombia. Y proponemos, señor presidente, ya es una propuesta para usted muy respetuosa, para usted la mesa directiva, que esta comisión accidental de 14 senadores se mantenga como mínimo hasta el 31 de diciembre para continuar haciendo el control político de manera continua, porque esto no es simplemente un informe, esto es un ejercicio de control permanente y le solicitamos, presidente, que considere llevarlo hasta el 31 de diciembre. Es importante para el gobierno también manifestarle nuestra preocupación de que en estado de emergencia se convierta peligrosamente un intervencionismo del Estado a las libertades individuales y constitucionales de los colombianos. El estatismo, el autoritarismo es muy peligroso y consideramos que es necesario generar las posibilidades de que los colombianos asuman con responsabilidad estas circunstancias de crisis, porque encerrados todos no lo vamos a lograr. Muchas gracias, señor presidente. Dios los bendiga a todos y esperamos que esto esté aportando a una construcción mejor para manejar la crisis en este momento, señor presidente.